Buenos días, hermanos, una vez más delante de ustedes para iniciar nuestra serie de mensajes en el Antiguo Testamento. El domingo pasado ya hemos concluido con las prédicas en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Hemos tenido un buen tiempo, hermanos, de el alimento del Señor en base al Nuevo Testamento. Ahora nos corresponde, hermanos, para tener un alimento espiritual balanceado, es importante estudiar también el Antiguo Testamento. Es importante, hermanos, también comprender el Evangelio de nuestro Señor manifestado en los libros del Antiguo Testamento. Y entonces ahora les invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Daniel. Vamos a buscar, hermanos, nuestras Biblias en el libro del profeta Daniel y en esta mañana leeremos los primeros 7 versículos. Daniel capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 7. Muy bien, hermanos, entonces busquemos todos, abramos nuestras Biblias y si lo han ubicado, hermanos, me confirman con un amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces ahora puedo dar la lectura correspondiente a esta sección de la palabra de nuestro Señor. Dice así: Daniel y sus compañeros en Babilonia. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Oremos, hermanos. Señor Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita palabra, tu palabra por la cual hemos llegado a conocer que tú eres nuestro Dios, tu palabra que ha generado en nosotros fe, y por eso, Señor, podemos confiar en ti. En esta mañana tenemos la bendición de abrirla en el libro del profeta Daniel. Te pedimos, Señor, que con tu Santo Espíritu nos guíes, que nos des sabiduría, nos des entendimiento, Señor, para entender tu palabra y para ponerla en práctica, Señor. Bendícenos, Padre, con tu guía a través de tu Espíritu Santo. Te agradecemos en el bendito nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, nuestra época, pienso yo, se parece en algo a la época en la que Daniel vivió. Eran épocas de cambios que en la sociedad se estaba desarrollando. Es el año aproximadamente 605, antes de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese año, hermanos, en el año 606, un año antes del 605, en la historia del mundo, en la historia universal, hermanos, se desarrolló una gran batalla que fue el punto de inflexión en la historia de la humanidad. Esa batalla famosa es la batalla de Carquemis, batalla en la que 2 potencias mundiales de esa época se enfrentaron de manera brutal. Por un lado, el imperio caldeo, comandado por Nabucodonosor,
comandante y jefe en ese momento. Y por el otro bando estaba el imperio egipcio, dirigido y comandado por el faraón Necao. Obviamente las fuerzas entre ambos imperios en cierta forma era desigual, porque el imperio caldeo, representado por Nabucodonosor, había rápidamente crecido en poderío, había crecido, hermanos, en armamentos, había crecido en lo económico, había crecido en influencia. Y el imperio de Egipto, el imperio de Necao, el faraón Necao, estaba ya llegando justo a la época de su descenso. Pero eran dos poderes que rivalizaban en ese tiempo. Y en medio de estos dos poderes, el poder del Nilo y el poder del Éufrates, en medio de estos dos poderes se desarrollaron otros pueblos, otras naciones, que en la Biblia nosotros los conocemos como los cananeos. Allí estaban los filisteos, ahí estaban los moabitas, y también por ahí estaba el imperio asirio, ¿no?, que ya años antes había conquistado a las 10 tribus del norte, a la nación de Israel. Ya los asirios habían conquistado, y solamente quedaban las 2 tribus del sur de Israel, ¿no?, las tribus de Judá y de Benjamín, con la capital Jerusalén y el templo del Señor allá en Jerusalén. Entonces Dios había permitido que en este lapso estos países, estos pequeños países de los cananeos, empezaran a desarrollarse y empezaran a crecer económicamente, ¿no? Dios también permitió, hermanos, durante ese periodo, que la nación de los judíos fuera una nación próspera, y llegó a su pico máximo de progreso en el gobierno del rey David y en el gobierno de su hijo, el rey Salomón. Y un poco, hermanos, para entrar en contexto, para poder comprender lo que aquí el Señor nos dice en Daniel, es importante recordar la historia. Recordemos, hermanos, cómo el Señor, con mano poderosa y utilizando una serie de milagros que manifestaban, hermanos, su poder y sobre todo su amor para su pueblo Israel, Dios los había liberado de la esclavitud que ellos tenían allá en Egipto. Y Dios les prometió llevarles a la tierra donde fluye leche y miel. Y Dios los iba a proteger. Y Dios les prometió que esa tierra iba a ser de ellos. Pero el pueblo judío debía mantenerse leal, debía mantenerse fiel al Señor. Dios permitió su progreso económico en el reinado de David, en el reinado de Salomón. Pero la historia nos cuenta, hermanos, la palabra del Señor nos cuenta cómo el pueblo poco a poco fue alejándose de su Dios. Cómo el pueblo de Israel, empezando por el rey Salomón, empezaron a ser infieles a nuestro Dios, siguiendo a ídolos, siguiendo a otros dioses de estos pueblos, de estos países que circundaban al pueblo de Israel. Y en la costa, por ejemplo, en la costa del Mediterráneo estaba el reino de los fenicios. Y nosotros sabemos por historia universal que los fenicios eran grandes navegantes, buscaban nuevas tierras para conquistar, para comerciar, ¿no? Entonces, en la mente tengamos, por un lado está el imperio caldeo, poderoso imperio caldeo, por el otro lado en el Nilo está el imperio egipcio, en el Mediterráneo está el imperio de los fenicios, y en medio están los cananeos, ahí en medio está también el pueblo de Israel con su capital Jerusalén. Entonces, hermanos, Dios ya había advertido a Israel que si ellos le daban la espalda, Dios iba a utilizar, hermanos, a estos pueblos para disciplinar a su pueblo Israel. Entonces, con eso en mente, hermanos, vayamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en Daniel capítulo 1, en el versículo 1. Y voy a leer el verso 1, dice: En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Para llegar Nabucodonosor a Jerusalén, previamente Nabucodonosor ganó la batalla de Carquemis, derrotó al faraón Necao. Ahora el imperio caldeo, con su capital Babilonia, se situaba como el poderoso imperio que estaba absorbiendo a todos los demás países, a todos los demás imperios, y en este caso también ya habían absorbido al imperio egipcio. Entonces Nabucodonosor
En ese momento Nabucodonosor todavía no era rey, hermanos. Su papá, Nabopolassar, era el rey. Nabucodonosor era el general que estaba comandando este asedio a Jerusalén. Pero aquí Daniel menciona a Nabucodonosor como si él ya fuera rey. Lo menciona como si él ya fuera rey. ¿Por qué razón? Porque en este periodo de esas batallas, Nabopolassar, el papá de Nabucodonosor, el rey babilonio, cayó enfermo. Ya estaba avanzado en años y su tiempo de su muerte había llegado. Entonces Nabucodonosor tuvo que hacer un alto a su enfrentamiento a Israel y tuvo que regresar a Babilonia para asistir a los funerales de su padre, el rey Nabopolassar, y para recibir la corona que se le iba a dar a él y volver una vez más al asedio ya como rey. Por esa razón, aquí Daniel lo menciona a Nabucodonosor ya como rey de Babilonia. El versículo 2 dice lo siguiente: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Aquí tenemos, hermanos, el primer punto en nuestra meditación, y ustedes lo tienen en sus boletines, y voy a leer el primer punto de nuestro estudio, de nuestra prédica. Dice: el propósito salvador en los cambios de la historia. Repito, el propósito salvador en los cambios de la historia, de la teocracia a la venida del Mesías. Y ahora voy a explicar por qué. Voy a explicar por qué, mis hermanos. Recordemos que a Dios lo que más le interesa, hermanos, es cumplir su voluntad aquí en esta tierra. Y la voluntad del Señor, hermanos, motivado por su amor y su misericordia, es darnos salvación. Esa es la voluntad del Señor. Salvar a su pueblo, rescatar a su pueblo de las tinieblas, rescatar a su gente, rescatar a sus ovejas del pecado. La voluntad de Dios, hermanos, es que no solamente su pueblo le conozca a Él como el único Dios salvador. La voluntad de Dios es que el mundo entero le conozca a Dios, que toda la tierra en algún momento reconozca el poderío y la majestad de nuestro Dios. En el Salmo 117 que hemos leído al inicio del servicio, dice: naciones todas, pueblos todos, alabadle, ¿no? Dios quiere que todos los pueblos del mundo se arrodillen delante de Él, porque Él es el único Dios, soberano y creador. Dios quiere que el mundo entero conozca su plan de la salvación. Y precisamente para eso, hermanos, Dios había escogido al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, para transmitir este mensaje de la salvación. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el asedio de los babilonios? ¿Qué tiene que ver esto, hermanos, con la conquista y el exilio que tuvieron que sufrir los judíos a la tierra de Babilonia? La Biblia dice en el versículo 2: y el Señor entregó en sus manos a Joacim. El Señor entregó. Significa, hermanos, esto, que Dios utilizó a Nabucodonosor como un látigo para castigar a su pueblo Israel. Que Dios le autorizó, que Dios le permitió a este hombre, a este caldeo, el poder y la capacidad para asediar a Jerusalén. Pero ¿por qué había permitido Dios esto, hermanos? Y vamos a ir a Jeremías. Vamos a buscar Jeremías. Hay que tomar nota, por favor, en nuestros boletines. Jeremías capítulo 25. Aquí el profeta Jeremías, que más o menos también está casi contemporáneo con Daniel, pero Jeremías es mucho antes que Daniel. Jeremías ya estaba anunciando, hermanos. Jeremías estaba advirtiendo al pueblo de Judá. Jeremías decía: pueblo de Judá, no desobedezcan al Señor, no sean infieles al Señor. Recuerden que Dios nos ama, nos ha sacado de la esclavitud de Egipto. Recuerden que Dios ha prometido que si le damos la espalda, Dios, que nos ama tanto, Dios va a disciplinarnos. Y eso es lo que Jeremías anunció años antes de la toma de Jerusalén. En Jeremías capítulo 25, versículo 1, dice de la siguiente manera, hermanos, y leeré algunos versículos. Muy bien, Jeremías
capítulo 25, verso 1, dice: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor. Miren, año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Versículo 2. La cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, voy a saltar al verso 6. El verso 6 dice: y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Versículo 8. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré. Y subrayemos eso, hermanos, porque aquí tenemos la palabra del Señor que nos manifiesta que Dios es un Dios soberano, hermanos. Dice el verso 9, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, repito eso, hermanos, repito eso, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Versículo 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. 70 años. Es sorprendente cuando leemos la Biblia, cuando Dios dice, refiriéndose a Nabucodonosor, mi siervo, le llama a Dios a Nabucodonosor, mi siervo. No significa eso, hermanos, que Nabucodonosor sea un creyente en Dios cuando dice esto aquí, sino cuando dice mi siervo, Dios quiere decir que Nabucodonosor, sin que este hombre pagano, incrédulo, no conoce a Dios, pero Dios va a utilizar a este hombre. Las acciones que este hombre va a tomar, cuando Nabucodonosor está yendo a Jerusalén para destruir la ciudad de Jerusalén, Nabucodonosor en ningún momento está pensando y diciendo, voy a obedecer los designios de Jehová Dios, porque Dios me autoriza, yo iré y tomaré a los judíos. No piensa eso Nabucodonosor. Nabucodonosor tiene otras intenciones. Él tiene sus intenciones políticas. Él tiene sus deseos de engrandecer su reino, de hacerse más poderoso, porque ese es su objetivo como gobernante. Él no está pensando en cumplir los planes de Dios. Sin embargo, hermanos, la Biblia nos enseña que por encima de Nabucodonosor está el trono de Dios. Por encima de los poderes humanos está el poder divino. Y es Dios, hermanos, en su sabiduría, que puede incluso, hermanos, dirigir los acontecimientos, dirigir incluso, hermanos, las decisiones que las personas tomen. Definitivamente, eso lo vemos aquí. Entonces, hermanos, Nabucodonosor llega a Jerusalén no porque Dios se haya olvidado de Jerusalén, no porque Dios es más débil que los dioses de los babilonios. No, hermanos, Nabucodonosor llega a Jerusalén porque Dios lo va a utilizar como un instrumento de justicia para disciplinar a su pueblo. Y no solo a su pueblo, hermanos, sino Dios va a utilizar a Nabucodonosor para humillar a los demás países cananeos. Recuerden que en esa época, hermanos, estaba de moda la adoración a Baal, a Asera, a Astarte, a Quemos, a Moloc, esos dioses cananeos. Y los cananeos siempre eran orgullosos y decían que eran prósperos económicamente porque sus dioses los bendecían. Pero ahora Dios va a humillar a esas religiones utilizando a Nabucodonosor. Aquí, hermanos, Dios ha permitido durante mucho tiempo el progreso de Israel. Ha permitido Dios, hermanos, el progreso de los cananeos. Dios tan bueno ha sido, les ha permitido progresar tanto a estos pueblos para que estos pueblos reconozcan que Dios es bueno y generoso. Pero estos pueblos no reconocieron a Dios. El pueblo de Judá, con todo su progreso en la época de David y en la época de Salomón, hermanos, no reconocieron a Dios. Al contrario, le traicionaron al Señor. Hermanos,
Lo mismo sucede hoy en día. Yo tengo aquí, hermanos, este celular. Todos tenemos celulares. Tenemos la tecnología, hermanos. ¿Cuánto ha avanzado la tecnología para beneficio nuestro? En tan poco tiempo se pudo sacar la vacuna para contrarrestar el COVID, por ejemplo, ¿no? Tanto ha avanzado la tecnología, tanto ha avanzado la ciencia. Hermanos, Dios está permitiendo que nuestra civilización progrese. Dios está permitiendo que nuestro mundo se desarrolle y avance, porque Dios es misericordioso, pero Dios espera que nuestra sociedad y nuestra civilización humana reconozca a Dios como soberano, reconozca a Dios como el Salvador. Pero saben, hermanos, nuestra sociedad no está en ese camino. El mundo cada día más se aparta, hermanos, de Dios, más y más. Vivimos en una época bastante secular. Hoy en día, hermanos, hablar de Dios para muchos incluso puede ser una ofensa. En una época tan moderna, ¿cómo vamos a hablar de Dios? Si Dios es un concepto arcaico, si Dios es un concepto para gente que no se ha superado y no se ha desarrollado, para gente, gente que no tiene nivel académico y pobrecitos, necesitan pues un Dios judío. Pero nosotros tenemos la ciencia, tenemos la tecnología, nosotros tenemos otro tipo de dioses. El poder es nuestro Dios, la energía es nuestro Dios. Tú eres un Dios, por ejemplo. Tus deseos y tus pensamientos, eso es lo que importa. Entonces, hermanos, Dios nos permite tanto progreso y tanto desarrollo, pero saben, el mundo en esa medida se aparta de Dios, se aparta de Dios. Y toda civilización, hermanos, si nos ponemos a pensar bien, cualquier civilización que ha llegado a su crecimiento, al final, hermanos, ha llegado también a su ruina. Todas las civilizaciones. Y aquí está, hermanos, los cananeos han progresado, pero llegan los caldeos y van a poner punto final. Van a humillar a los dioses de estos cananeos. Y saben, hermanos, cuando la Biblia dice también que Nabucodonosor llevó los utensilios de la casa de Dios, pueden imaginarse, hermanos, esos utensilios que estaban elaborados con oro, con plata, que eran utensilios sagrados, santos de nuestro Dios, pero fueron saqueados, fueron llevados y colocados delante de los ídolos. Y esto significaba, hermanos, que Dios estaba colocando un punto final a la época de la teocracia. Esto era el punto final, hermanos, a una era en el pueblo de Israel. Con ese acto Dios estaba poniendo punto final, hermanos, al gobierno de los reyes. Es cierto, después de 70 años, el pueblo judío volvió, hermanos, a Jerusalén, a edificar el templo, a edificar la ciudad, pero ya nunca fueron independientes. Siempre han estado bajo el gobierno de otras potencias, por los caldeos, por los asirios, por los griegos y posteriormente por los romanos. Siempre estuvieron subyugados a otros poderes. Pero la conquista de los babilonios significó entonces, hermanos, el punto final a la teocracia, el punto final al reino tal como Dios lo había establecido en la época del rey David. Sin embargo, hermanos, las promesas que Dios había hecho a su pueblo, esas promesas no tienen punto final, hermanos, porque también este exilio, hermanos, que los judíos sufrieron, servía para que el pueblo anhele más a su libertador, para que el pueblo añore y desee al Mesías, para que la sociedad entera, hermanos, no solamente los judíos, sino los cananeos, también el mundo entero, tengan ese deseo porque necesitaban un Salvador, necesitaban un Dios. Y Dios permitió todo esto, hermanos, para que el pueblo sea más sensible. ¿Es verdad o no es verdad, hermanos, que cuando tenemos adversidades, cuando tenemos dificultades en nuestra vida, allí somos más sensibles y como que más deseo tenemos de acercarnos a Dios? En pruebas, en dificultades, cuando estamos llorando, ahí es cuando nosotros vemos que realmente necesitamos a Dios. Pero si estamos con buena salud, con buena economía, que todo va bien en nuestra vida, no hay ningún problema, ¿nos acordamos de Dios, hermanos? ¿Valoramos lo que ha hecho Dios por nosotros? Muchas veces nos olvidamos, pero cuando viene el dolor y la aflicción, nos acordamos de Dios y nos acercamos. Entonces Dios va a generar eso también con su pueblo, porque después de esos 70 años de cautiverio, el pueblo ha sido más sensible
a escuchar a Dios. Fue un periodo también, hermanos, de preparación para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer también, hermanos, Miqueas capítulo 4, versículo 10. Por favor, abramos nuestras Biblias. En Miqueas capítulo 4, versículo 10, también el profeta Miqueas habla del exilio que los judíos van a sufrir a manos de los babilonios. Miqueas también habla de ese exilio, de la toma de Jerusalén por Nabucodonosor. Entonces, Miqueas capítulo 4, versículo 10 dice: duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Y quiero saltar ahora a Miqueas 5:2. ¿Qué dice Miqueas 5:2? Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hermanos, fíjense, Dios está advirtiendo a su pueblo: ustedes van a ser llevados a Babilonia. Allí ustedes estarán por 70 años, se van a tener que preparar, van a tener que aprender a ser más sensibles, van a tener que aprender a valorar a Dios. Y luego dice la Biblia: pero en Belén, de Belén nacerá el libertador. ¿Y quién es ese libertador que posteriormente nació en Belén, hermanos? En un pesebre. El verdadero Rey de Reyes, el soberano que está por encima de Nabucodonosor, aquel que es el dueño, amo y Señor del mundo y del universo entero. Dios venía a esta tierra, hermanos, a esta tierra. Entonces, por esa razón, hermanos, mientras Israel estaba en cautiverio, ellos añoraban, ellos lloraban y decían: Señor, ¿cuándo vendrás a liberarnos? Así como nos liberaste de Egipto con Moisés, así libéranos, Señor, de este exilio. ¿Cuándo vendrás, Señor? Y anhelaban que pronto venga a esta tierra el libertador, el Señor. Y no solo los judíos. Ojo, hermanos, que los caldeos habían conquistado literalmente todo el mundo en esa época conocida. Y por eso los demás pueblos también tenían ese deseo y ese anhelo de: ojalá algún día nos liberen, ojalá algún día un libertador venga. Tal es así, hermanos, que en la época del Imperio Romano, cuando Roma se constituyó en un imperio, a los césares se les consideraba con el título de Augusto, Salvador del mundo. Los césares tenían ese título. ¿Por qué razón? Porque los romanos deseaban un salvador. Los romanos deseaban un hombre poderoso que los gobierne, y a cada César que ellos veían le llamaban el Salvador del mundo. Lo que quiero decir, hermanos, que ya en la sociedad en esa época había un sentimiento y un deseo de un libertador. Y ese libertador era nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Él era el libertador. Pero, hermanos, no solamente este exilio de los judíos ha permitido que Israel pueda ser más sensible, hermanos, y pueda obedecer al Señor, sino que este exilio también ha permitido, hermanos, que el mundo entero, las naciones, tengan mayor acceso al conocimiento de Dios. Repito, este exilio también sirvió para que el mundo de esa época tengan mayor posibilidad de conocer quién es Dios. Porque desde un principio, hermanos, Dios tenía el deseo de que el mundo le conozca. Dios quiere, hermanos, que la sociedad le conozca a Él, no solo los judíos. Hoy en día Dios quiere que nuestra sociedad le conozca, no solamente la iglesia, no solamente los cristianos debemos conocer a Dios. Dios quiere que el mundo le conozca. Por ejemplo, en la época de los patriarcas, en el tiempo de Abraham, hermanos, Abraham, él cumplió, hermanos, con manifestar a la sociedad donde él vivía que él era un seguidor de Dios, a tal punto que los vecinos de Abraham le reconocían a Abraham como un seguidor de Dios, como un príncipe de Dios. Esto está en Génesis capítulo 23, versículo 6. Miren, no es que la gente no conocía a Abraham como seguidor de Dios. Sí, la gente sabía que este hombre, Abraham, era seguidor de Dios.
Génesis 23:6 dice lo siguiente, hermanos, y lo voy a leer y voy a pedir que estemos atentos. Génesis 23:6 dice la palabra del Señor. Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. ¿Qué estaba sucediendo? Abraham se había quedado viudo, su esposa Sara, a la que tanto amaba, había muerto. Y Abraham está en tierra ajena, en tierra de los cananeos, y Abraham quiere comprar un terreno para sepultar a su esposa Sara. Y los dueños de esos terrenos que son cananeos le dicen a Abraham, Abraham, tú eres un señor, tú eres un príncipe de Dios, no nos pagues nada aquí, escoge la tierra que te gusta y sepulta a tu muerta. No queremos nada de ti, no nos pagues nada, porque para nosotros, Abraham, tú eres un príncipe de Dios. ¿Por qué le decían eso a Abraham? Porque Abraham había vivido de tal manera, hermanos, que la sociedad de su tiempo conocían que él era un seguidor de Dios. Y no solamente eso, hermanos, sino que Dios también permitió que los demás pueblos cananeos conozcan quién es Él, recordando lo que Dios había hecho contra los egipcios. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 15. Hay que tomar nota, hermanos, por favor, esos versículos. Sé que estoy tocando varios versos del Antiguo Testamento, pero son importantes, hermanos, para poder comprender el significado del exilio. ¿Por qué Dios ha permitido que Israel sea asediada por Nabucodonosor? Y estos versículos nos van a ayudar a entender un poco el panorama histórico. Miren, entonces les estoy diciendo, hermanos, que Dios siempre quiso que los incrédulos le conozcan. Abraham vivió de tal manera que los incrédulos de su entorno reconocían que él era un príncipe de Dios. Ahora en Éxodo capítulo 15, verso 14 y verso 15 dice: lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor y se acordarán todos los moradores de Canaán. Aquí Moisés, al escribir Éxodo, está mencionando a varios países. Está mencionando a los filisteos, está mencionando a los edomitas, está mencionando a los moabitas. ¿Y qué está diciendo de estos pueblos? Moisés está diciendo que estos pueblos, al haber escuchado los poderes de Dios en contra de los egipcios, estos pueblos se asustaron, estos pueblos temblaron, porque sabían que Dios había humillado a Egipto. Y estos pueblos decían, no, ese Dios de los judíos es Dios todopoderoso. Por esa razón, hermanos, miren, incluso cuando en cierta ocasión los asirios invadieron, hermanos, a Israel, llevando prisionero a varias personas, entre ellos a una muchacha, una prisionera de guerra, una muchacha que después trabajó como sirvienta en la casa de este general asirio llamado Naamán. ¿Se acuerdan de esa historia? Naamán era un general asirio que estaba enfermo de lepra. Y esta muchacha, que era una sirvienta esclava, ¿no?, judía, esta chica le contó a Naamán, le dijo: Naamán, allá en Israel tenemos un profeta, Eliseo. ¿Por qué no hablas con Eliseo? A lo mejor Dios puede curarte de tu lepra. Y Naamán tuvo que viajar para hablar con Eliseo. Eliseo le dijo: bueno, Naamán, si quieres curarte de tu lepra, ve al río Jordán y báñate en el río Jordán y serás limpio. Naamán dijo: ¿qué? ¿Cómo? Yo pensé que ibas a hacer algo a mi favor y me mandas a bañarme en el río Jordán, habiendo ríos mejores que tu riachuelo. Allá el Éufrates es muchísimo mejor, ¿no? Cualquier otro río. Sabemos esa historia, ¿se acuerdan, hermanos? Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 5. No, Segunda de Reyes, capítulo 5. Lo que quiero decirles, hermanos, es que la intención de Dios siempre ha sido que la gente le conozca a Él. Siempre fue esa la intención de Dios. Y nunca ha cambiado. Hoy en día, hermanos, la intención de Dios es que la gente conozca a Cristo Jesús. Por eso tenemos las adversidades que nos ha tocado vivir con la pandemia del coronavirus, por ejemplo.
Un objetivo de Dios con el COVID era que la gente sea más sensible y que la gente se acerque a Dios, valorando la vida, suplicando por la salud y que la gente se acerque a Dios, ¿no? Entonces, con toda esta situación que estaban viviendo los judíos, hermanos, Dios va a permitir que su nombre sea conocido por los babilonios. Y con esto, hermanos, quiero pasar al segundo punto de nuestra meditación. Las características del creyente en medio de una cultura que va cambiando. Hemos leído que Daniel fue extirpado, que fue literalmente secuestrado de su hogar. Para entonces posiblemente Daniel era un adolescente de 14 años, hermanos. Era posiblemente un adolescente de 14 años. ¿Por qué digo esto? Porque este escritor, este filósofo griego Platón, él en uno de sus escritos dice que cuando se quería dar una formación, valga la redundancia, formal a un joven, se empezaba a los 14 años. Y es muy probable, por lo tanto, que Daniel era alguien que tenía 14 años. Sus 3 amigos, Ananías, Azarías, Misael, también adolescentes como Daniel. Entonces, si Daniel tenía 14 años, más 3 años de preparación en la universidad de Nabucodonosor, ¿cuántos años tendría cuando empezó a trabajar en la corte de Nabucodonosor? 17 años, literalmente un niño, un adolescente. ¿Cómo se sentiría este joven, este adolescente Daniel, cuando lo secuestran, cuando destruyen su casa? Y no nos dice la Biblia, tal vez asesinaron a sus padres, asesinaron a su familia. ¿Cómo se sentiría? ¿Se imaginan este choque tan traumático para este joven? Este joven pudo haberse descarriado. Ahora que está en otro país, en otra cultura, ya no tiene a papá ni a mamá quien esté supervisando cómo está su conducta. Este joven y los demás jóvenes que estaban con él pudieron haberse descarriado, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Pero Daniel, ¿por qué tanto dolor para Daniel? ¿Por qué Dios permitió que este pobre adolescente sea extirpado y raptado de su hogar? ¿Qué quería hacer Dios con Daniel? Hermanos, Dios quería preparar a Daniel. Y Daniel, hermanos, es cierto, Daniel nunca vivió, hermanos, en medio de sus paisanos exiliados. No, Daniel, ¿dónde vivió? ¿Dónde creció Daniel, hermanos? En el palacio de Nabucodonosor. Y cuando Nabucodonosor murió, hermanos, y llegaron otros reyes, Daniel vivió en el palacio de Baltasar, en el palacio de Darío, en el palacio de Ciro. Daniel sirvió como ministro de 4 gobiernos. Empezó con el gobierno de Nabucodonosor, siguió en el breve gobierno de Baltasar, continuó en el gobierno de Darío y en el gobierno de Ciro. Y en todos estos gobiernos, Daniel fue un hombre muy, muy importante y muy poderoso. Exiliado este muchacho. Hermanos, Dios le llevó a la corte de los reyes con un propósito: que Daniel testifique del poder de Dios, que Daniel les hable a estos reyes, a estos gobernantes, que si están en esa situación, en esa posición de honor, de trono, es porque Dios les ha permitido. Por esa razón, hermanos, y esto vamos a aprender a lo largo de las prédicas, por esa razón, fíjense en el capítulo 2, ¿qué sucede? Nabucodonosor tiene un sueño, y Dios le está revelando a Nabucodonosor a través de ese sueño cómo el mundo va a progresar, cómo el poder humano va a extenderse. Pero este poder humano al final va a ser demolido por el poder de Dios. El poder de los seres humanos tiene sus límites, hermanos, el poder de Dios no. En el capítulo 4, de la misma manera, Daniel va a testificar delante de Nabucodonosor. En el capítulo 5, Daniel va a testificar delante de otro rey, delante del rey Belsasar. En Daniel capítulo 6 vemos cómo Daniel va a predicar también a Darío, al nuevo rey Darío, y por eso lo metieron en el foso de los leones, ¿no? Y eso va a ser motivo de prédica en lo sucesivo, hermanos. Pero lo que quiero decirles aquí, amados hermanos, es que Dios tiene un propósito. El propósito de Dios es que su pueblo se arrepienta y su pueblo sea sensible. El propósito de Dios es que su pueblo se prepare para la llegada del Mesías, para la llegada de Cristo Jesús. El propósito de Dios también, hermanos, es que el mundo conozca acerca de Dios. ¿Y cómo van a conocer acerca de Dios? Dios ha utilizado, hermanos, el exilio
para que otros países sepan quién es Dios, para que Nabucodonosor conozca quién es Dios, para que Baltasar conozca quién es Dios, para que Darío y Ciro conozcan quién es Dios. ¿Y quién estaba predicándoles allí? Era este joven Daniel. El nombre Daniel significa, hermanos, Dios es mi juez. Eso significa Daniel. Daniel también significa Dios juzgará, o Dios está juzgando. Eso es lo que significa el nombre de Daniel. Pero en este punto, hermanos, quiero enfatizar las características del creyente en esta cultura que cambia. Miren, Nabucodonosor convenientemente quiere seleccionar a las mentes brillantes, a los jóvenes más hábiles, a los mejores de los mejores, porque Nabucodonosor tiene en su mente un proyecto, un plan. Y Nabucodonosor, como quiere que todos los países vivan sometidos a él, Nabucodonosor sabe que para lograr esto hay que capturar las cabezas de estos países. Para que no se rebelen hay que darles educación, hay que cambiarles todo, hay que cambiarles la identidad. Es más, cambiémosles de nombre también. Y eso fue lo que hicieron con Daniel y sus amigos, les cambiaron el nombre. Y fíjense en el versículo 3 dice, Daniel 1:3, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. ¿Qué es lo que el mundo busca, hermanos, de nosotros los cristianos? ¿Qué es lo que buscaba Nabucodonosor de estos muchachos? Excelencia, capacidad, inteligencia. Incluso dice de buen aspecto, ¿no? O sea, jóvenes que estén completos, ¿no? Jóvenes que sean lúcidos, jóvenes que sean inteligentes. Y eso, en cierto modo, hermanos, es lo que el mundo también busca hoy en día. El mundo no está buscando para utilizar, para sus fines, no está buscando a gente que no tenga habilidades, gente que no tenga capacidad, gente que no tenga principios y valores. El mundo está buscando ese tipo de gente, definitivamente que sí. Pero obviamente no está buscando para la gloria de Dios, no. Está buscando para sus propios objetivos. Nabucodonosor está buscando a estos muchachos no para que glorifique a Dios Nabucodonosor, sino para sus intereses personales. Y los está educando para sus propios intereses. Hermanos, eso es lo que el mundo hace hoy en día. Como hablábamos en Predicadores en la mañana, las universidades donde nosotros nos educamos, nuestros hijos se educan, son universidades seculares, no son universidades cristianas, ¿no? Y los docentes que enseñan en estas universidades no son pues cristianos. Pero toda la ciencia y toda la información que allí se imparte son necesarios para la vida, hermanos. Son necesarios y cada uno de nosotros debe adquirir esos conocimientos. Pero esos conocimientos, hermanos, tienen que ser filtrados y evaluados siempre con la palabra de Dios. Si hay algo, hermanos, en conocimiento que uno adquiere en el mundo que no está de acuerdo con la palabra del Señor, siempre tenemos que tocar con pinza, hermanos, siempre. Porque la palabra del Señor es el lente con el cual nosotros evaluamos todo lo que vemos, escuchamos, todo. Y eso es lo que Daniel va a hacer, hermanos. Para concluir, hermanos, quiero decirles que lo que el mundo está buscando, hermanos, es excelencia. Y el mundo había encontrado excelencia en estos jóvenes. Pero ¿para qué quieren esa excelencia, hermanos? Para cambiarles, para quitarles su fe, para transformarles. Literalmente para hacerles un lavado de cerebro y quitarles todo lo que ellos habían aprendido. Así es nuestra sociedad hoy en día, hermanos. Termino con esto, hermanos. Les cambiaron el nombre. A Daniel, por ejemplo, le pusieron el nombre de Belsasar. Y este nombre Belsasar es el nombre de un dios de los babilonios. A Ananías le pusieron por nombre Sadrach, que es nombre de otro dios de los cananeos. Lo mismo a Misael le pusieron por nombre Mesac. A Azarías el nombre Abednego. Abed significa esclavo y Nebo significa Dios, Dios poderoso babilonio. El nombre Daniel significa Dios juzgará. El nombre Misael significa Dios tiene piedad. El nombre Misael significa el que es como el Señor.
El nombre Azarías significa el Señor ayuda. Esos eran los significados hebreos de estos nombres. Pero los babilonios les cambian sus nombres. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de cambiarles la identidad, cambiarles su devoción a Dios, quitarles su cultura, quitarles el compromiso que ellos tenían. Eso es lo que pasa hoy en día, hermanos, cuando no estamos fortalecidos en el Señor. ¿Cuántos jóvenes que de niños asistían a la iglesia, cuando ya llegan a ser adultos y llegan a las aulas universitarias, cuántos se apartan del Señor, hermanos? Porque no han tenido una formación sólida. Pero cuántos jóvenes también, hermanos, resisten y predican la palabra del Señor donde se encuentran. Hermanos, ese es el ejemplo que tenemos aquí en Daniel. Dios es soberano, hermanos, Dios dirige el mundo. Aún los acontecimientos más tristes que nos puede tocar vivir sirven para los propósitos de Dios, y su propósito, hermanos, es nuestra salvación. Su propósito es que el mundo le conozca. El mundo siempre va a querer lo mejor, pero para sus intereses. Nosotros, hermanos, lo mejor para el Señor. Nos ponemos en pie y oremos al Señor. Y démosle las gracias al Señor, hermanos, por permitirnos leer su santa palabra. Señor, te agradecemos por este libro del profeta Daniel. Sabemos que tú has escogido a este hombre desde la adolescencia, Señor, tú le has formado para que él pueda ser un mensajero tuyo en la corte de los reyes. Y tú puedes permitir que tus hijos, Señor, los creyentes puedan llegar, Señor, incluso a estar dentro del gobierno, pero para tus intereses, Señor. Y tu interés es que la gente te conozca a ti, que tu evangelio sea transmitido y comunicado donde nos encontremos, Señor. Ayúdanos en ese propósito, Padre. También te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender, Señor, y a aceptar que nuestra cultura y la sociedad en la que nosotros vivimos cada día se aleja más de ti, Señor. Y nosotros no podemos ir en esa corriente, tenemos que ir en contra de esa corriente. Ayúdanos a tener la actitud que tuvo Daniel y sus 3 amigos. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias, Señor, porque este exilio sirvió para que el pueblo y el mundo entero empiece a desear y a anhelar un libertador. Y Cristo nuestro Señor es ese Salvador, es ese libertador, cuyo reino está por encima de Nabucodonosor, cuyo reino está por encima de los poderes en este mundo en la actualidad. Está el reino de nuestro Señor Jesucristo, Rey soberano sobre todo el universo. Te damos gracias, Señor. Gracias por amarnos. En Cristo Jesús. Amén.